Muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar y dar testimonio de lo que en mi pueblo y en mi profesión vivimos. Bueno, la presentación lo primero, me llamo Joaquín Gargallo. Soy ganadero de bovino, ganadero de los que realizan la actividad, no de sofá. Y también concejal en Mosqueruela. A la vez soy responsable comarcal del Maestrazgo y Gúdar, Jabalambre, de Uaga. Y responsable sectorial de vacuno en Aragón. También responsable nacional de vacuno en Coag. Estas son mis facetas profesionales, aparte de alguna otra. Y bueno, vengo a prestar testimonio sobre el desarrollo de proyectos de centrales eléctricas en el territorio que en demasiadas ocasiones genera conflictos con nosotros y con nuestras explotaciones ganaderas. Y quería empezar visualizando un vídeo que expresa con claridad el sentir de muchos habitantes del territorio. Para los que no conozcáis aquella tierra, para que os hagáis una idea de lo que se pretende destruir y que se vea claro que no son 4 lomas peladas. No sé si se vería el vídeo, simplemente son 3 minutos y si no, pues pasaríamos ya. Continúe, sí, yo creo que puede, sí, aunque sea sin sonido. El sonido del vídeo es... El sonido del vídeo, la verdad que expresa bien el sentir, pero bueno, lo importante también serían las imágenes para que veáis que bueno, no sé, si no hay una especie de desconocimiento, un desarraigo, que no se sabe si aquello de allí son 4 lomas o no vale para nada, es un erial o una escombrera en la que instalar este tipo de instalaciones industriales. Y bueno, la verdad es que lamento esto porque la culpa ha sido mía que no he avisado que tenía sonido. Puede ir avanzando en su exposición, a ver si... Bien, vale, pues bueno, mi exposición va a tratar de estas 2 facetas que he dicho anteriormente, como concejal que soy del municipio de Mosqueruela, y en esto pues hay que destacar que siguen los trámites del llamado clúster Maestrazgo, que es el de mayor impacto de España, y en esto sigue la pretensión de una invasión industrial sobre un territorio auténtico. Sierras con un modelo verdaderamente sostenible. Frente a este modelo perdurable nos pretenden imponer otro de producción eléctrica con la excusa de la necesidad de andar hacia la descarbonización. En esto, el Ayuntamiento de Mosqueruela, al cual pertenezco como concejal, ha dado la conformidad para el uso privativo de montes de utilidad pública y ha informado favorablemente sobre la ocupación temporal de vías pecuarias para la construcción de 7 parques eólicos y sus líneas de evacuación, a pesar de carecer todavía de la autorización administrativa de construcción de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Vale, pues lo vemos. Nosotros, montes y pastos del Maestrazgo Gúdar con pinos centenarios, custodiados y mimados por cuantas generaciones han pasado por aquí. Sustento de ganado, lugar de vida de aves e insectos, fuente de vida y pulmón de oxígeno, sumidero de CO2 de las zonas industrializadas, contribuyendo así a mitigar el cambio climático. Somos energía verde y limpia, gracias a la biodiversidad en la que habitamos. Situados en Red Natura 2000. Pertenecemos a 3 espacios ZEC, zonas de especial conservación. Maestrazgo y Sierra de Gúdar, Rambla de las Truchas, muelas y estrechos del río Guadalope. Pertenecemos a espacios CEPA, zonas de especial protección de las aves. Río Guadalope Maestrazgo. Estamos en peligro de extinción. Pretenden destruirnos, degradar nuestro hábitat irreversiblemente y sustituirnos por aerogeneradores. 161 aerogeneradores, 502 torres de alta tensión, 130 kilómetros de líneas eléctricas, 327 kilómetros de pistas. Las poligonales de los eólicos ocupan 70.000 hectáreas. Aerogeneradores de 200 metros de altura, torres amenazantes sobre una flora y una fauna única y construir centenares de kilómetros de carreteras de Zahorra que nos atravesarán. Todo aquello que muchos llaman progreso se llevará por delante lo que nos identifica, nos distingue como comarca y por lo que se nos conoce incluso fuera de nuestras fronteras.
Nuestro terreno será irrecuperable y generaciones futuras lo van a sufrir y se preguntarán: ¿por qué permitisteis esta barbaridad? También nosotros, montes y pastos, flora y fauna, necesitamos de un modelo energético menos contaminante y más sostenible, pero no a costa de nuestra aniquilación. Nosotros ya somos montes verdes limpios y ecológicos. No tenemos voz, por eso os pedimos que no permitáis este atentado contra la naturaleza. Buscad un consenso entre todos para implantar nuevas energías, pero donde sea sostenible y sin degradar nuestro espacio. Queremos progreso, sin destrucción. Pues bueno, ya habéis visto, estos son imágenes grabadas en el corazón de donde se pretende instalar el clúster. Bueno, como seguíamos antes, espero que esto pues, bueno, os haya hecho una idea a los que no lo conozcáis de realmente dónde va instalado. Como continuábamos antes, ¿no? Estos parques eólicos tampoco tienen aprobado el proyecto de ejecución y no disponen todavía de la declaración de utilidad pública. Mosqueruela, el pueblo que yo pertenezco, es uno de los pueblos más afectados por la construcción de los parques eólicos. 10 de los 20 parques eólicos del clúster ocupan el término municipal de Mosqueruela y 7 de ellos se pretenden construir dentro de montes de utilidad pública. La Estrella 1, la Estrella 2, la Estrella 3, la Estrella 4, Bacada, Bacada 1, Bacada 2 y Bacada 4. Estas autorizaciones posibilitarán que además se puedan construir sobre los montes de utilidad pública todos los caminos de acceso necesarios, tendidos eléctricos, con sus pasillos, explanaciones, cimentaciones necesarias para cada uno de los aerogeneradores y todo esto con los correspondientes movimientos de tierras e una inmensa e inasumible tala de árboles. En esto sí que tendría que decir una pequeña cifra porque es la que se está valorando a la hora de presupuestar la destrucción de los tocones, que se valora en unos 2 millones de árboles. El Movimiento Ciudadano Teruel existe, junto a las plataformas a favor de los paisajes de Teruel, No a la Mat y la Fundación Quebrantahuesos. Además, se ha sumado también el Consell. Acaban de presentar un recurso contencioso administrativo contra los mismos. Y hace un año, precisamente, estos se denunciaron ante Fiscalía por delito ambiental. Y ambos procedimientos judiciales están en marcha. ¿Y por qué? Pues porque, en cumplimiento de la Ley de Montes de Aragón, el uso privativo de un monte público solo podría darse en todo caso cuando no sea viable su emplazamiento en un lugar distinto del monte catalogado sobre el que se interesa su otorgamiento y cuando sea compatible con el mantenimiento del uso forestal del monte. Circunstancias que no se dan en la implantación de los parques eólicos sobre monte público en los municipios que se proyectan en el Maestrazgo y Sierra de Gúdar. Esto lo dice la Ley de Montes de Aragón 1/2017, artículo 71, letras A, B y D. Por otra parte, el uso temporal de vías pecuarias también está limitado a un periodo de 10 años. Esto lo dice el artículo 31 de la Ley 10/2005. Mientras que los contratos de los parques eólicos son de 30 años o más. Recordemos aquí que los propietarios se les están planteando contratos a 75 años. En cumplimiento de la Ley de Vías Pecuarias de Aragón, solo podría hacerse siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquel, ni tampoco los usos especiales, evitando causar cualquier tipo de daño ambiental. Además, la circunstancia de que en el pleno del 3 de enero del Ayuntamiento de Mosqueruela se autorizase estas ocupaciones adquiere más gravedad al darse la circunstancia de que el propio INAGA advertía al Ayuntamiento de la incompatibilidad urbanística de dichos parques eólicos. Y en esto decía el informe del INAGA, cito textualmente: se considera pertinente informar al Ayuntamiento de Mosqueruela que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tiene constancia de un informe urbanístico emitido por el Consejo Provincial de Urbanismo, para, si lo queréis buscar, CPU 44/2021/27, donde en sus conclusiones se recogen los términos municipales en cuyos instrumentos urbanísticos no sería compatible la actuación propuesta en ciertas categorías de suelo no urbanizable y que para el caso de Mosqueruela serían suelo no urbanizable especial, protección medio natural, y suelo no urbanizable especial, protección suelos aterrazados, viéndose afectados por tal limitación varios parques eólicos y líneas eléctricas de evacuación del citado clúster. Considero que nos encontramos ante una actuación ilegal del Ayuntamiento, ya que se da conformidad a unas ocupaciones de monte público cuando el promotor de los parques eólicos todavía no ha reunido los requisitos que le harían acreedor de dicha posibilidad y donde además se ha ignorado las propias conclusiones del INAGA y del Consejo Provincial de Urbanismo. Así que también, como hemos dicho antes, el articulado de las leyes de montes y de vías pecuarias de Aragón. Y esta es la situación que a día de hoy tengo como concejal constancia. Y por otra parte, pues también hay que explicar algunas cuestiones que no se han valorado ni en el proyecto ni en la declaración de impacto ambiental, ni se han tenido en cuenta a pesar de las alegaciones presentadas. Estas en relación a mi profesión, que es la ganadería extensiva.
que bueno, ya hemos oído que el argumento de que las vacas pueden comer hasta la sombra de un aerogenerador, y esto, pues visto esto, supone una burla a mi actividad, a la actividad de la ganadería extensiva. Lo primero que hay que señalar es que se ha obviado que a los ganaderos de extensivo, tanto en el proyecto como en la DIA, en la que solo aparecen 11 granjas de intensivo, que están a menos de 500 metros de alguna instalación eléctrica. En esto hay que recordar, pues os digo los datos a fecha de hoy, las ganaderías de extensivo, tanto de vacuno como de ovino, que hay en los municipios que ocupan el clúster. En Mosqueruela hay 40 ganaderías, en Puerto Mingalvo 16, Fortanete 14, en Cantavieja 51, en Mirambel 23, en Villarluengo 26 y en Tronchón 14. En total, 184 explotaciones de ganadería extensiva. No segrego las de bovino con las de ovino, porque da igual si no nos han tenido en cuenta ni unas ni otras. Posteriormente, también hemos alegado de forma personal y a través de ayuntamientos, y tampoco se ha tenido en cuenta esto. Sobre las vías, sobre las vías pecuarias estábamos hablando. Además de la ocupación que puede impedir el tránsito ganadero sobre las vías pecuarias y su pastoreo, estas vías pecuarias tienen un uso prioritario al uso ganadero, y este uso se va a ver limitado e incluso restringido en muchos casos, pues se han localizado tramos de vías de acceso que harán desaparecer fuentes y abrevaderos que se sitúan sobre estas. Esto vulnera la propia ley de vías pecuarias. Además, durante las obras, esto no hay que ser muy lince, pero sabemos que por temas de seguridad se va a impedir el paso a cualquier actividad que no sea de construcción, imposibilitando así el pastoreo durante un largo periodo. Sin embargo, la DIA dice, en cuanto a las vías pecuarias, se producirán impactos por ocupación temporal de las instalaciones auxiliares durante la fase de construcción, resultando en un total de 45,06 hectáreas. Y el promotor valora este impacto como compatible e indica que durante la fase de obras tendrá prioridad el paso de los rebaños. El INAGA informa que previamente al inicio de las obras se dispondrá de las correspondientes autorizaciones de concesión de uso privativo y ocupación de los citados dominios públicos. Y esto, a vista de un ganadero, pues es incoherente, no es compatible la una con la otra. Si se impide el paso no se puede pastorear porque en las obras no puedes entrar. Y nos preocupa especialmente esa predisposición del INAGA ofreciendo las autorizaciones necesarias. Otra afección prevista es la delegación de la responsabilidad en caso de choque de aves necrófagas. En la declaración de impacto ambiental viene determinado que, cito también textualmente, cuando la superficie de alguno de los parques eólicos sea utilizada como lugar de pastoreo de ganado, se informará al personal encargado del manejo de los rebaños de la obligatoriedad de la retirada de las bajas que se produzcan, siendo que se pastorea todo. Ya hemos visto la cantidad de explotaciones de ganadería extensiva que hay y que puede ocurrir bajas, normal, pues la ganadería extensiva vamos a tener un trabajo añadido. Otra exigencia más hacia el pastoreo a la que obliga esta DIA es la siguiente. Con el objetivo de reducir elementos de atracción para aves y quirópteros en las cercanías de los aerogeneradores, no podrán existir balsas de agua a menos de 280 metros de ningún aerogenerador. Así pues, ahora los ganaderos resulta que somos incompatibles con la nueva industria que se pretende implantar, porque sin abrevaderos está claro que no se puede pastar. Eso lo tengamos claro. Asimismo, la necesaria limitación de acceso durante las obras y el acotado posterior al pastoreo mientras se produce la restauración de la capa vegetal impedirá el pastoreo en amplias zonas. Y esto tiene sus consecuencias, incluso de pérdida de derechos de la PAC. Esto en cuanto a las afecciones que la ganadería extensiva a priori vamos a tener. Luego, aparte, por ejemplo, con el agua, ya sabéis que allí estamos en un momento de extrema sequía y además de las balsas y abrevaderos que he contado, tanto por los trayectos de las vías pecuarias que se sobrepasan las instalaciones, la declaración de impacto ambiental establece que no se realizarán captaciones de agua ni superficiales ni subterráneas durante ninguna de las fases del proyecto, disponiéndose de caminos cisterna para los consumos necesarios y el mantenimiento de la instalación. Y a pesar de esta limitación, pues bueno, ya hemos visto casos en los que se está buscando agua, incluso con la colaboración directa de alcaldes y concejales del territorio. Y en el Maestrazgo y Sierra de Gúdar ahora tenemos un problema severo, pero muy severo, de carencia de agua para la ganadería y también, que no se nos olvide, para agua de boca de nuestros pueblos. Y para construir este megaproyecto se van a necesitar demasiada agua como para mirar para otro lado una vez más. Incendios y extinción también nos preocupa bastante, es también parte de mi profesión. Y bueno, aquí hemos de recordar que en los límites entre Cantavieja y Mosqueruela hay una sierra, se llama la Sierra del Rayo, y no es casualidad este nombre. Estos municipios se encuentran en el lugar de la península ibérica donde mayor cantidad de impactos de rayos por kilómetro cuadrado ocurren, llegando a 6 rayos por kilómetro cuadrado, siendo una zona, por tanto, con abundantes conatos de incendios.
Y en la lucha frente a incendios se hace imprescindible el uso de medios aéreos, pero la construcción de los parques eólicos estos se generarán zonas de exclusión para aeronaves. Tengo aquí un informe que ahora luego lo dejaré. Además, también todas estas instalaciones eléctricas pueden generar más que probables incendios. Y hay que recordar, además, que esta zona de las Cañadas de Mosqueruela es el lugar donde se ha registrado el tornado de mayor intensidad de nuestro país. En el último siglo ya han pasado por allí mismo 3. Yo trabajo en 2 de ellos. Y este, pues bueno, es el plan sin planificación que se pretende imponer, sin una participación ciudadana real ni un consenso mínimo, pero que nos ha regalado un conflicto social durísimo, que podemos arrastrar hasta la siguiente generación o alguna generación más. Y sí, pues para esto sí que hay otra forma de generar futuro. Cabe recordar que en el colegio de mi pueblo hay tantos niños como hace 40 años y que actualmente hay más de 20 en la guardería, de menos de 3 años. ¿Y esto por qué? Pues porque las actividades que allí realizamos son sostenibles y hay un movimiento demográfico, aunque muy lento, pero hacia el pueblo. Y todo esto sin centrales eléctricas. Estas, además, sabemos que aceleran la despoblación. También sabemos que en zonas donde se implantan de forma masiva pueden depreciarse los bienes inmuebles hasta en un 50%. Y esto, en el caso de mi pueblo, es más que normal, con 34 aerogeneradores que se pueden ver desde nuestras ventanas y con más de 65 decibelios de sonido constante, pues esto podría ocurrir en mi pueblo tal como está proyectado. Además, deberíamos recordar que en esta parte de Teruel la distribución de la propiedad está en parte en manos privadas. Las masías, el mas turolense, algunos lo sabrán, habitados por masoveros que nunca fueron tenidos en cuenta. Y para seguir la tradición, pues ahora sobran para instalar aerogeneradores o en algún caso placas. De hecho, las plantas Masía 1 y Masía 2 van a expulsar de su casa a sus habitantes y afectarán a un hotel próximo. Aquí deberíamos introducir el concepto de no personas. Pues parece ser que existimos, pero no se nos tiene en cuenta ni siquiera en nuestra propia tierra. Y esto ya ocurrió con los masoveros hace décadas. También hemos de recordar aquí que durante los años 12 o 14, creo recordar, además participé en ello, se redactó y tramitó un plan, el Plan de Ordenación de Recursos Forestales de la comarca Gúdar-Jabalambre, con un proceso de participación ciudadana real, de verdad, un proceso completo. Y ahora nos hubiera venido muy bien para tenerlo activo y aprovechar ese uso ordenado para que revirtiera en la población local. Pero no, se bloqueó en un trámite administrativo en la evaluación ambiental estratégica. Supongo que había otros intereses de por medio. Y en conclusión, vamos bastante bien del tiempo, me pasa un poco, pero bueno, que es que en 15 minutos y con los 3 del vídeo pues no me ha dado tiempo a mucho más. He destacado lo más básico, las afecciones que drásticamente pueden modificar nuestro modo de vida y me he intentado ceñir a lo más importante, o que no se haya expresado antes aquí, que creo que hay otras muchísimas cuestiones que ya se han hablado. Y hay que recordar que es un derecho que tenemos el poder elegir dónde vivir y sus condiciones. Y quiero terminar con una frase que se dice cuando alguien se rinde, que es el que vende acaba. Y desde el Movimiento Ciudadano Teruel existe y como ganadero ni nos rendimos ni nos vendemos. Muchas gracias. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, suya es la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, Joaquín. Como todos nos conocemos, y Teruel es pequeño, eres concejal en este momento de Teruel Existe, del partido político Teruel Existe. Fuiste antes del Partido Aragonés, fuiste compañero mío en la comarca Gúdar-Jabalambre cuando se redactó precisamente ese plan. Eres ganadero y has sido empresario, y eres empresario del mundo forestal, también lo fuiste en un momento determinado del mundo de las renovables. Compartí contigo el inicio de aquella empresa, como bien recordarás, no como parte de la empresa, sino como mi actividad política. En Mosqueruela hay una actividad histórica que no se ve en esos vídeos, pero creo que cabe recalcarla, es importante, que es el tema de las canteras, de la piedra. Yo recuerdo, y hace unos años, como Mosqueruela se levantó en armas, tú también lo recordarás, permíteme que te tutee porque nos conocemos lo suficiente para hacerlo, como se levantaban armas contra el Departamento de Medio Ambiente porque no dejaba el Departamento de Medio Ambiente poner en marcha aquellas canteras porque luego habían problemas con restauración, y aquello también lo vivimos juntos. Fue una batalla durísima con el entonces consejero de Medio Ambiente, Alfredo Bonet, porque Medio Ambiente ponía problemas para hacer aquellas canteras, porque había que cortar muchos pinos, porque bueno, todas las cuestiones medioambientales que tú conoces mucho mejor que yo y has explicado mucho mejor que yo. En aquel momento el municipio de Mosqueruela y muchos de los que hoy están en contra de los parques eólicos se levantaron contra el Departamento de Medio Ambiente porque aquello generaba actividad y vida. Quizá esa es una de las actividades que ha hecho que Mosqueruela hoy siga siendo lo que es.
también, lógicamente, la ganadería, que en muchos casos era compatible por parte de los empresarios canteros la ganadería extensiva. En el Ayuntamiento de Mosqueruela, en este momento, si yo no me equivoco, el resultado electoral es de 4 concejales del Partido Socialista, 2 del Partido Popular y 1 de Teruel Existe. El Partido Socialista era favorable y lo dijo abiertamente en el municipio de Mosqueruela, la instalación de los renovables, no como se planteaba en el inicio, porque además Mosqueruela salió, si no me equivoco, de la Asociación Viento Alto y luego ha emprendido un poco un camino por su parte. También el Partido Popular, con su alcaldesa anterior, fue quien inició este proyecto, quien lo puso en marcha y quien firmó el acuerdo, como bien recordará seguro, la alcaldesa Mosqueruela anterior al actual firmó aquel proyecto. El municipio está enfrentado, dividido y partido en este momento, pero parece ser que por lo menos la opción política favorable ha tenido más apoyo que otras. También me gustaría que, si puedes, nos expliques cómo lo ves desde tu parte y por qué crees que sucede eso y, sobre todo, termino, presidente, ¿crees que la alcaldesa actual de Mosqueruela o la anterior tuvieron algún interés especial en sacar esto adelante y no pensaban en el bien de su pueblo? Quizá han tenido alguna presión de las empresas o quizá hay algo que no nos hayan contado o que no sepamos y por eso tienen ese interés, ya te digo, tanto la anterior como la actual, o los alcaldes de la zona, cuando algunos han dicho que les han untado, ¿verdad? Esto se ha dicho públicamente. ¿Crees que eso es cierto? ¿Crees que eso ha pasado? ¿Crees que realmente les han puesto dinero encima de la mesa a los alcaldes para que hayan tomado esas decisiones? Gracias. Pues gracias, señor Izquierdo. A esto sí que se ha dicho. Sí que se ha dicho. Yo nunca lo he expresado, ni en público ni en privado. Y realmente en esto, pues quizá lo debería explicar usted, porque a mí me lo dijo, tanto por teléfono como una vez en persona. Yo no sé si eso es cierto o no. De hecho, como tampoco un bulo, pues yo no le hice mucho caso, pero vamos, nunca jamás yo no lo sé, yo sí que sé, es que no tengo ningún elemento de valorar si han cobrado o no han cobrado. Me parece a mí además absurdo esto expresarlo así, pero bueno, sí que es cierto lo que hemos dicho del conflicto social. El conflicto es brutal, las presiones han sido inasumibles, hay gente que ha sufrido mucho, con agresiones, con amenazas. Y esto, pues bueno, mejor que quede ya, o que pase al olvido y empecemos a trabajar en construir otro tipo de futuro. Porque a ver, aunque me dices tema electoral, en los temas electorales, pues la verdad que se conjugan muchísimas otras cosas, no solamente molinos y molinos no. Lo primero es la persona, y yo no soy la mejor persona para que me elijan. Es más, peores resultados casi no se pueden tener que conmigo, pero bueno, no pasa nada. En cuanto a las canteras, las afecciones de las canteras, pues mira, aquí tengo un informe, una miaja estudio que ha habido gente que se ha preocupado de hacerlo, de algunas canteras que obtuvieron la denegación de ellas, pero casualmente a los pocos años se iban algunas ubicaciones de algún aerogenerador. En estas canteras, y esto lo dejaré para vosotros, algunas de estas canteras, pues bueno, sí que es cierto que en aquellos momentos había incluso, pues, bueno, como todo lo que empieza a subir como la espuma, pues ocurre de todo y había que poner orden. Igual que ahora mismo en esto, ¿no? Que está completamente desordenado. Y, pues bueno, estas canteras pues han generado muchísimo empleo, está claro. Y, a ver, son canteras de extracción manual, de piedra caliza, una actividad muy tradicional y que ha producido pues siempre mucho empleo de verdad, mucho más que el que se pretende construir con el empleo que se pretende vender que producen los parques eólicos. Y no sé si me dejo algo más. En cuanto a política, pues eso es que yo no voy aquí a hablar de temas electorales, yo creo que estamos para otra cosa. Pero bueno, simplemente esto. Muchas gracias. Turno ahora para el representante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Buenas tardes, señor Gargallo. Bienvenido y gracias por su intervención y por su aportación. Yo le quiero preguntar desde su vertiente de ganadero, fundamentalmente, y teniendo en cuenta también que
bueno, es una persona implicada y con responsabilidades en el ámbito del sindicalismo agrario, en Guaga y en COAG, como nos ha comentado. Yo creo que profundice y que nos cuente, bueno, sobre la posibilidad de compatibilidad de usos, ¿no? Que siempre se nos dice, ¿no? Es decir, que es compatible. Algo ha dicho en su intervención, pero yo creo que es importante que tengamos claro, ¿no? Que una de las principales actividades, si no la más importante, sin lugar a dudas, de nuestro Aragón rural, que es la agricultura y la ganadería, especialmente ese modelo social y familiar que vive en los pueblos y que permite que, bueno, sigan vivos, valga la redundancia, pues se vea afectada o no se vea afectada. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que no, que hay compatibilidad, que además hay siempre un pacto, un procedimiento de aterrizaje que implica siempre la concertación con los dueños, con los propietarios, bueno, en fin, todas estas cuestiones. Yo creo que es importante que alguien que está sobre el terreno, que vive de la tierra y en la tierra y, bueno, y en buena medida de lo que le aporta, ¿no? La biodiversidad, el paisaje, pues que nos cuente un poco cuál es esa mirada. Y también le quiero preguntar sobre la Ley de Agricultura Social y Familiar. Tenía un apartado que hablaba de la protección precisamente de estos terrenos productivos, fundamentalmente agrarios, si considera que, bueno, muchos de ellos, muchos terrenos se quedaron al margen, objetivamente, si considera, cómo piensa usted que se debería haber planteado esta cuestión de protección del uso del suelo, en fin, que nos cuente un poco por dónde plantearían ustedes la dinámica de la política de protección de suelos, ¿en base a qué? Horas. Pero bueno, vamos a ceñirnos un poco con la compatibilidad. Han dicho siempre en todos estos procesos que somos compatibles, pero no nos han preguntado. No nos han preguntado a los ganaderos. Dicen, ya te adaptarás. Y es verdad, la ganadería tiene un potencial tremendo, que es capacidad de adaptación. Venga lo que venga, sabemos sortearlo y pervivimos. De hecho, por ahí me parece que está censado, igual que en el Pirineo, que hace más de 7.500 años que ya hay ganadería extensiva. Pero claro, en un proceso de estos tan invasivo, tan masivo y que puede ser completamente arrasador, pues lo mínimo es preguntar por si quieren entrar en casa, que no lo han hecho ni a los propietarios forestales. Las presiones a ellos han sido tremendas. Gente mayor, que su referencia puede ser en muchos casos el ayuntamiento, y preguntan al ayuntamiento, oye, ¿qué hago con esto? Pues firma que esto es bueno para el pueblo, y esto pues no lo sé si es bueno para el pueblo. Estas presiones, como he dicho antes también en una de las masías, pues bueno, ahí está una familia, son 7 miembros, y por meter las fotovoltaicas, pues claro, ¿qué van a hacer si es que aquello queda completamente invadido? Es decir, abrirán la puerta a casa y ya placas, pues no sé si son 200 y pico hectáreas, no sé. Todo lo que es su sustento, su modo de vida, lo que antes he dicho, su modo de vida, eso va a quedar completamente arrasado. Y aparte de otras presiones, muchas a los distintos propietarios forestales. De hecho, cuando se ha hablado, pues, ¿no?, que la pretensión era en los municipios instalarlo primeramente en montes de utilidad pública. Y digo, ostras, Fortanete no tiene montes de utilidad pública, sin embargo sí que tiene parques. Es decir, que de esto nada. Y en cuanto a la Ley de Agricultura Familiar, lamentablemente solo se protegió terreno de regadío, porque lo demás ha quedado fuera. Y de hecho, pues hay paisajes, ecosistemas en los que la base del pasto es lo más característico y que además absorben muchísimo CO2, etcétera, etcétera, y es un modo que realmente vertebra el territorio y realmente hace que la población se asiente en las zonas rurales. Yo no puedo pastar aquí, es decir, me tengo que ceñir a terrenos donde de verdad hay pasto. Pues todo eso se quedó fuera. Muchísimas gracias, señor Sanz. Turno ahora al representante de la agrupación parlamentaria Podemos, señor Corrales, suya es la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Gargallo. Usted ha dicho que viene aquí como concejal de un partido político, de Teruel Existe, ¿no? Pues no tengo más preguntas. Vale, pues muchísimas gracias. Turno ahora al representante del Grupo Parlamentario de Aragón Teruel Existe. Buenas tardes, bienvenido y gracias por sus aportaciones. Ser concejal en un ayuntamiento afectado por los parques eólicos del Maestrazgo, independientemente de qué partido sea, lamentablemente el suyo, señor de Podemos, no lo tiene, y ser ganadero nos otorga una visión más completa de la afección de estas centrales en el mundo rural. Yo quería preguntarle unas cuestiones muy puntuales y luego una reflexión general. En el proyecto su masía queda rodeada de aerogeneradores. ¿Piensa que eso va a perjudicar sus expectativas económicas y su calidad de vida?
Otra pregunta sería, ¿cuántos meses pasaron desde que el alcalde de su localidad comenzó a hablar con los promotores hasta que usted se enteró del proyecto y qué tipo de información le dio el alcalde? Una tercera sería, como responsable de Uagakoak, ¿ha recibido quejas de algún ganadero por haber recibido presiones por parte de algún alcalde de la zona y cree que conocen los vecinos los términos de los convenios firmados por la empresa forestaria y los alcaldes que conforman la asociación Viento Alto? Y ahora una serie de reflexiones generales. ¿Usted cree que la implantación de estas centrales eólicas, en este caso, contribuyen a la lucha contra la despoblación como obliga el artículo 25 de la Ley de Cambio Climático? Y una reflexión sobre lo que me sorprende. Me sorprende cómo se desmonta la legislación vigente cuando a determinados intereses les interesa. Es decir, cómo las incompatibilidades urbanísticas no se aplican, cómo se saltan a la torera la ley de montes. Teóricamente, en un monte público solo se puede colocar aquello que no se puede colocar en otro sitio y con el mérito y con la debida compatibilidad con las actividades que funcionan. Todo esto ha sido ignorado. ¿Usted cree que obviamente que si esto se ha hecho voluntariamente, que los 184 explotaciones ganaderas extensivas que hay en su comarca no deberían tener prioridad respecto a una implantación económica nueva que se superpone a las ya existentes frente a esas limitaciones que comentaba de distancias entre los molinos y los abrevaderos o las explotaciones? Legislativamente, por normativa, la instalación que ya está asentada, si está autorizada, si es legal, tiene prioridad frente a las que se incorporan nuevas. No acabo de entender por qué eso se ha producido. Y luego, si me acuerdo unos segundos para comentarle luego alguna cosa. Vale, pues muchas gracias, señor Guitarte. A ver, a afección de mi explotación, como antes he comentado, pues la distribución administrativa de aquel territorio, pues la mayoría del territorio se compone de masías. Las masías de por allí pues comprenden de 100 a 300 hectáreas y la inmensa mayoría son de arrendamiento. Entonces vamos moviéndonos según los contratos que obtenemos y tal. Pero sí, hay unas cuantas masías que gestionamos que van a ser afectadas, pero igual que yo, pues muchos otros. Pero no nos han explicado estas cosas. No nos han explicado nadie que se van a tapar las balsas y fuentes. Una balsa está donde puede estar, porque no hay otro sitio con arcilla, con captación de agua, etcétera, etcétera. Y una fuente, una surgencia de agua, un manantial, está donde está, es que no se puede modificar. Sin embargo, dicen, bueno, como estamos aquí en un despacho, esto quitamos esto fuera. Pues sí, ya estamos nosotros aquí. Y esto a mí me ha ocurrido, ¿no? En mi actividad, cuando tengo que solicitar mi licencia de actividad, si hay otra cercana, tengo que pedir permiso si las distancias no se cumplen. Así que, bueno, pues las compatibilidades en este caso no se han cumplido. Y tiempo e información. El tiempo, pues bueno, se empezó a hablar, vinieron luego unos, ahí explicaron que además se iba la luz, no sé, también debió ser casualidad, explicaron no sé qué y nadie nos lo creímos. Nadie nos lo creímos. Y de repente sí que apareció en el boletín ya publicado todo esto y empezó pues esta locura un poco. Y bueno, como responsable de Uaga sí que me han llamado muchos en confianza, pero muchos que están sufriendo presiones. No voy a decir ni siquiera el pueblo por guardar también un poco su o protegerlos de alguna manera. Yo sé que incluso a mí hoy esta comparecencia me va a suponer afecciones en el plano de lo personal y en el profesional también, así que por tanto no voy a explicar ni siquiera en qué pueblo tal o en qué pueblo cual, porque si no pues se puede complicar incluso más estas tensiones y ahora no es momento de eso, sino de relajar tensiones. Pero no solo aquí, a nivel nacional también está ocurriendo, en Burgos, en otros sitios te llaman y es la misma problemática. Aquí está, pues sí, la estoy viviendo en primera persona y quizá la viva de otra manera, pero el modus operandi es muy similar. Y bueno, la reflexión que me decía sobre la despoblación, pues desde luego que este no es el modelo. Bueno, hay estudios además que lo dicen, ¿no? Que acelera la despoblación. Los municipios vecinos que ya tienen instalados aerogeneradores, pues realmente no se están recuperando, sino todo lo contrario. Es más, los servicios que tienen son bastante más deficientes, lástima, pero es así, que los municipios como Cantavieja, La Iglesuela, Mosqueruela, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasamos a otro lado, que es Vistabella del Maestrazgo, y sin embargo allí no está pasando esto, porque su modelo está mirando hacia otra cosa, hacia el turismo, hacia una vuelta a la naturaleza, a la explotación racional de los recursos. Y esta sería de alguna manera la reflexión, que hay otra forma de hacer las cosas, que también en las explotaciones ganaderas y agrícolas disponemos de muchísima superficie para poder instalar este tipo de cosas sin dañar nuestra propia explotación, en las naves, etcétera, etcétera, en cualquier cubierta.
pero yo creo que no se quiere hacer así. Incluso pues lo que estamos viendo, ¿no? Que pues el greenwashing que llaman, no, pues ostras, mío, ahí pueden comer las vacas. Una vaca, que ves ahí una vaca de 500 o 700 kilos al lado de placas, además bajitas, la han metido para hacer la foto. Una vaca está ahí, empieza a rascarse y no deja una placa viva. O las ovejas, mira, no sé cuántas, no, pueden pastar. Sí, claro. ¿Y cómo han protegido los cables? Pues si las ovejas lo raden todo, no han tumbado ni los espigones. No han tumbado ni los espigones. Por lo menos que tengan un poquitín de esos trucos de ganadero. Yo veo eso y sé que es todo mentira. Bueno, sí, por terminar estos segundos, quería haberle preguntado si desde que se anunció la implantación del parque renovable en el Maestrazgo se ha observado un incremento de interés por la gente en comprar viviendas en Mosqueruela, dado que el progreso que va a traer todo este parque va a facilitar el rendimiento económico. Por volver la pregunta al contrario, ¿usted piensa que las propiedades inmobiliarias de su localidad van a perder valor por la implantación de este posible clúster del Maestrazgo? En esto hablaríamos en condicional, porque, vamos, me supongo y cada vez huele más a que no se va a instalar, pero si se instalará, desde luego, en otros municipios no sé, pero en Mosqueruela, con la afección tremenda que va a tener ese casco urbano, hemos de recordar que veríamos 34 aerogeneradores desde nuestras ventanas, con sus correspondientes instalaciones eléctricas, pistas, el centro de transformación que está allí muy cerca, las placas un poco más allá, más el ruido va a ser brutal, porque están muy cerca, muy próximos, pues es más que esperable que el valor de nuestras viviendas descienda. Hay estudios que dicen que desciende, según la disposición de estos elementos y la cercanía, entre un 30 y un 50%. Señor Gargallo, ya el tiempo, ya la respuesta ha quedado muy clara. Turno ahora del representante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonés. Sí, gracias. Buenas tardes, señor Gargallo. Bienvenido a estas Cortes. Yo le voy a hacer solamente dos preguntas que creo concretas. Por un lado, ¿considera que hubiese sido positivo, que hubiese habido una planificación adecuada teniendo en cuenta las actividades que existen, dónde se tienen que colocar? Nos estaba hablando de que en su zona es una zona de red Natura. Por un lado eso, si en esa planificación que todavía no se ha hecho, sería necesaria una moratoria para ver cuál es la situación y analizar en qué momento estamos. Y el siguiente tema que me gustaría preguntarle, ya ha hablado diferentes aspectos, ya le han preguntado también, usted es ganadero extensivo, me ha dicho también que tiene otros tipos de actividades. Nos gustaría que nos explicara si considera que hay que añadir algo más sobre las afecciones hacia la ganadería extensiva o hacia otros tipos de ganadería. Usted es un buen conocido de la ganadería extensiva, pero también sobre otras actividades que se dan en el territorio. Ha dicho la actividad forestal, el turismo también, u otro tipo de actividades. ¿Cuáles son las afecciones que creen que se pueden dar o que están notando que pueden sufrir una zona como la suya ante este tipo de proyectos? Muchas gracias. Pues muchas gracias. La planificación en este tipo de actividades tan invasivas y con tan poco respeto no es que es necesaria, es que debería ser obligatoria, debería haber sido preceptiva. Y a pesar de todo esto, hay planificación ya, que es que se ha mirado para otro lado. Hay mapas de paisaje, de idoneidad, etcétera, etcétera. Se ha mirado por otro lado. La planificación urbanística se ha mirado por otro lado. Las actividades que estamos en el territorio, lo mismo. Y moratoria, pues hoy llegaría tarde. Con eso lo digo todo. Y bueno, pues las afecciones en cuanto a ganadería extensiva, pues ahí yo creo que he dado un buen resumen de lo que podría ser. Aparte, bueno, pues mira, lo que dicen, ¿no? Pueden pastar justo debajo. Que les pregunten a los de Castelfort o de Cintores, de estos que dicen la gente mayor, no quieren subir, solo suben a puro de hambre, porque les incomoda. Hay que recordar que son herbívoros y que estos animales, ese pequeño sombra que pasa por delante de ellas, las inquieta y las estresa y rehuyen de esos sitios. Claro que suben a pastar, claro, si no tienen ya hierba abajo, pues al final pastan, pero bueno, que afecciones muchísimas, aparte de la biodiversidad, porque bueno, vivimos en un ecosistema que de verdad que la ganadería extensiva formamos parte de él. Y en esto, pues bueno, si imaginaos, ¿no? Por ejemplo, este año pasado hemos sufrido muchísimo con la enfermedad hemorrágica. Casualmente es una enfermedad vectorial. El vector es un bicho más pequeñito que un mosquito, pero, por ejemplo, lo come con bastante abundancia los murciélagos. 17 especies distintas se han localizado en el Maestrazgo.
Si este tipo de instalaciones eliminan mucha cantidad de murciélagos y aves insectívoras, lo lógico sería pensar que vamos a tener más afecciones a futuro de esta enfermedad vectorial o de otras muchas que pueden venir, que a la puerta están. Y, bueno, afecciones también en cuanto a las explotaciones forestales. Pues claro, sí, es que ahí todavía se está sacando la madera con mulos. Es una actividad completamente tradicional, rentable y que genera empleo más que sostenible. Al turismo, pues bueno, aunque nos quieran colar lo del turismo para ir a ver molinos, pues no me lo creo. Si meten todas esas barbaridades, pues ahí no viene ni el tato. Además, está claro que allí, pues de alguna manera es el lugar de recreo o del entorno más cercano de la Comunidad Valenciana, que hay casi 4 millones de posibles turistas. Muchas gracias. Señor Gargallo, turno ahora del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Gargallo. Muchas gracias por sus explicaciones. Por lo que hemos podido averiguar por redes, aparte de una amplia experiencia como ganadero, también posee usted unos extensos conocimientos del medio rural y de la realidad que supone desarrollar la actividad profesional de ganadero en la zona como el Maestrazgo Cúdar, que es especial no solo por sus paisajes, como usted ha demostrado, sino por la biodiversidad que alberga. Al igual que usted, con experiencia en el territorio, intervino en esta comisión de la Asociación Viento Alto, que engloba a varios alcaldes cuya opinión unánime, que por supuesto respetamos, era que apoyaban las instalaciones de renovables en el Maestrazgo porque generaban una aportación económica para los municipios afectados, que asentaba población y mejoraba la calidad de las instalaciones y servicios en los pueblos. También apuntaban a que, ya que estas propuestas se habían refutado democráticamente en las pasadas elecciones, tenían todo el derecho a que en su término municipal, incluyendo parte del terreno afectado de la red Natura 2000, se construyeran megaparques de renovables. ¿Está de acuerdo con estos planteamientos sobre que el beneficio económico del municipio puede prevalecer sobre el deterioro ecológico o medioambiental? Para terminar, voy a continuar porque me voy a saltar esta parte. Usted ha mencionado que le gustaría olvidar lo que ha sucedido en algunos casos, pero va a tener que reincidir en algunas de estas preguntas. ¿Es usted conocedor de que algún político local haya apoyado a empresas promotoras de renovables o haya tratado de influir en los vecinos a favor de estas? ¿Qué le parece a usted que promotores de renovables se hayan reunido en los ayuntamientos para tratar no temas de interés público, sino temas empresariales privados, para facilitar la implantación de estas instalaciones en el territorio? ¿Cree usted que algunos vecinos, especialmente gente mayor, ha podido percibir las reuniones en los ayuntamientos como una forma de respaldo por parte de la Administración a la implantación de unas determinadas instalaciones privadas? Para terminar, hace unas pocas semanas se produjo un incendio de un aerogenerador en Víbar, en la Comunidad Valenciana. Se veía que las llamas de los restos que iban extendiéndose por todo el terreno. Es un tipo de incendio, de fuego, que es muy difícil de apagar. Me gustaría que usted nos pudiera describir lo que podría pasar si un aerogenerador de estos se incendiara en la Sierra de Gúdar. ¿Qué consecuencias tendría para todo el entorno? Muchas gracias. Muchas cuestiones. Pues bueno, se hace lo que se puede en esto, en transmitir el conocimiento, sobre todo, es una parte también de la actividad que puedo hacer, porque el conocimiento en cuanto a protección y biodiversidad, aunque sea en base a transmitir imágenes, yo creo que cada día es más necesario. Hay una mayor desconexión cada vez más, pero cada vez más, de lo que realmente pasa en nuestros ecosistemas, a lo que realmente necesita la sociedad. Y en esto, pues bueno, con respecto a los de la Asociación de Viento Alto, pues ¿qué te voy a decir? ¿Que han confundido valor con precio? Pues quizá. ¿Que todo no es dinero, desde luego? Pues por supuesto que no. Hay muchísimas otras cosas. Los que estamos ahí viviendo, yo creo que lo hemos elegido libremente porque aquello nos da otra calidad de vida. Una calidad de vida pues, que cada uno busca, pues, como esto. Y bueno, que esto va a suplementar servicios, etcétera, etcétera, el dinero, o no, no sé. Yo creo que lo que hacía falta
antiguamente, igual que hemos hablado antes de los masoveros y como poco a poco esa forma de vida se fue de allí, es que se debería haber apoyado a toda esta gente y deberían haberle dado los servicios que demandaban y necesitaban, igual que ahora en los pueblos. Igual que ahora en los pueblos, no puedes externalizar esos servicios a través de financiaciones externas. Esto es una barbaridad, porque si no al final vas a tener que el ayuntamiento es el mayor enemigo de sus vecinos. Y eso, pues bueno, dentro de mi forma de pensar, pues no me cabe. Bueno, lo que comentaba de la gente mayor y tal, pues a ver, no sé qué derecho tienen, no, perdón, lo de antes, ¿no? Que no sé qué derecho se pueden arrogar los integrantes de Viento Alto para poder elegir algo para 75 años, 17 legislaturas, 75 años prorrogables a 90 años que he visto en algún contrato, 17 legislaturas. Yo creo que ninguno de los presentes tenemos esa capacidad legítima de tomar esa decisión. Yo creo que es una decisión que exige mucho más consenso y participación ciudadana, una participación de verdad, que se ofrezca a todos los pros, los contras y se decide entre todos. Eso aparte. Y bueno, pues conocedor de ayuda a los promotores y tal. Yo conocedor como tal de que haya habido contraprestaciones económicas, por supuesto que no, ya lo he dicho antes, pero que sí que se les ha ayudado, pues por supuesto que sí. De hecho, yo creo que han trabajado de forma paralela. Yo, como concejal, he sido vetado a muchas de estas reuniones, aunque lo hayamos pedido, pues no se nos deja, porque claro, es que nosotros no queremos esto, pero también tengo un derecho a la información y a la toma de decisiones, entiendo. De hecho, pues incluso en algún acta se ha redactado que se van a tomar las decisiones que mejor sean para el proyecto, no para el pueblo, para el proyecto. Y bueno, en el tema de incendios, aparte del de Viver, en Barracas el año pasado, un transformador eléctrico el otro día, el año pasado creo que fue en Magallón, ahí en las estribaciones del Moncayo, que mira, creo recordar, por eso decía lo de los medios aéreos a la hora de extinguir, ¿no? La Muela San Juan no pudieron actuar, desapareció por completo. Ardió entera, es decir, allí, con uno de los montes más densos y mejor conservados de toda la provincia de Teruel, pues no sé las miles de hectáreas, pero bueno, el Pinar Ciego solamente la titularidad municipal creo que son 12.000, más alrededor pues pueden ser 70-80.000 hectáreas de monte continuo. Pues este tipo de incendios, sin poder actuar los medios aéreos, la verdad que preocupa. Aparte de, pues eso, lo que he dicho, ¿no? De los rayos, que es una zona con mucha incidencia, hay muchos conatos. Muchas gracias, señor Gargallo. Turno ahora al representante del Grupo Socialista, señor Pérez Nadón. Buenas tardes, señor Gargallo. Partiendo de la base de lo que decía Churchill, de que la democracia es la menos mala de todos, el menos malo de todos los sistemas, y sin hacerlo de ningún modo incisivo, sí querría plantearle alguna cosa que yo creo que nos debería, por lo menos a todos, incluso yo que también a usted, ¿no?, inducir a la reflexión, ¿no? Usted lo ha dicho, de lo cual le honra desde el punto de vista también de la humildad, que no era el mejor de los candidatos posibles, ¿no? Pero sí que es cierto que, hombre, en su municipio, presentándose, no estamos hablando de un tema colateral, aunque el voto lo conforman, como usted bien ha dicho, muchos extremos. Pero claro, una candidatura se presenta en su programa hablando de una opinión favorable a las renovables. Usted se presenta en contra. Resulta que más del 80% del municipio no le vota a usted. Imagino que ahí también habrá ganaderos, de esos que usted ha dicho que también conforman una parte tan importante. Hombre, ¿no cree usted que de alguna manera eso es bastante mayoritariamente darle la espalda a su posición, sin decir que no tenga razón, sin decir que no tenga sus razones, pero de alguna manera sus razones bien las conocerán también los que son tan vecinos como usted, los que están en el mismo sitio que usted, comparten la misma situación y quiero pensar que las mismas preocupaciones, ¿no? Yo creo que eso nos debería también hacer reflexionar, ¿no? Porque si no da la impresión, se ha oído aquí algunas cosas que da la impresión que lo peor del mundo es los alcaldes que hay en aquella zona. Tampoco creo que sea así. Y no me refiero a usted precisamente cuando digo que sean esas cosas. Pero, en cualquier caso, y mirando de cara al futuro, ¿usted ve imposible poder compatibilizar la actividad ganadera con el desarrollo de los parques eólicos?
¿Me podría decir algo que yo de esta comisión ya me da la impresión que me voy a ir sin saberlo? Y es una frase que de verdad es bien acertada, ¿eh? Seguro que se han gastado muchos partidos políticos en Cataluña mucho dinero más caro, en lo que ha tenido en otros sitios, para tener un eslogan. Pero lo de renovables sí, pero no así, ¿se puede concretar de algún modo? Porque yo lo llevo oyendo muchas veces aquí, pero luego a la hora de explicitarlo tampoco veo cómo se hace, porque estoy convencido que tampoco los que creemos en las renovables estaríamos inmersos en una posición tan cerril como para no poder ir a bastante mejor, si hubiera otras maneras, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a ver. Antes también lo he dicho, que esto no era una cuestión electoral. El resultado de las elecciones fue el que fue, pero concurrían muchas otras cosas. Sí, estaba en el programa, claro que estaba en el programa y muchas otras cosas previas. El resultado de estos comicios últimos habría que a lo mejor estudiar el por qué se llegó a esa situación. Porque hubo muchísimas presiones, muchos ofrecimientos, pues yo qué sé, no sé, cheques, etcétera, etcétera. Cheques, me refiero a pues un cheque para compras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que, pues bueno, yo no ofrezco un cheque para compras si vienen las renovables, pero otras opciones sí. Y bueno, el 80% no me votó, mucho menos, y solamente conseguí, no sé, 54 votos, una ridiculez, pero bueno, ahí estoy. A pesar de esto, en las autonómicas no fue así el resultado. En las autonómicas, las dos opciones que mayoritariamente decíamos que las renovables con orden, salimos con una amplia mayoría. Y bueno, los alcaldes más que legítimos, pero más que legítimos, y los he visto desgañitarse por su pueblo y luchar por su pueblo, como tantos otros. Pero es que ahora no sé si es que se han rendido o han visto que es el camino fácil. Y ostras, el camino fácil, a mí, yo me levanto y es que nunca es. Todos los días hay que trabajar, todos los días hay que empeñarse. Y, ostras, estás viendo que estos municipios funcionan, es que están funcionando. ¿Cuáles son sus problemas? La vivienda. Acometámosla. ¿O es que esto va a suponer una mejora? Pues no. Hay otras muchas formas de hacer futuro y esta no es por medio de la imposición. La compatibilidad de la ganadería. Claro que se puede compatibilizar. Mira, que hay un estudio por ahí danzando que habla de que usando en primer lugar los espacios degradados y cercano a las zonas de consumo, abastecería el total de la población del país, con tejados, etcétera, etcétera, sin dañar ni tierras agrícolas, que hay que protegerlas porque al final no va a quedar una vega sana. Ya se cargaron todas las orillas de los ríos para ampliaciones de ciudades, etcétera, etcétera, pues ahora las tierras más fértiles. Y bueno, pues yo creo que esa sería la base, ¿no? Parar y empezar a trabajar de otra manera, porque la hay, y poner unas prioridades. Hay muchas zonas degradadas, hay muchas zonas en las que se puede instalar, como son tejados, zonas de, yo qué sé, miles de opciones, antes que esto y apártate que voy o te aparto. Y sobre todo cercanía a consumo. El instalarlo ahí arriba vamos a tener una pérdida de potencia, se calcula un 20-22%. Pues a lo mejor era mejor ponerlos en la Sierra de Madrid, pero allí parece ser que no. Sin embargo, allí sí que genera empleo. La comunidad autónoma que más empleo tiene es Madrid. Sin embargo, allí pues no sé el empleo que generará, pero lo dudo. Y bueno, también es verdad que a los masoveros les convencieron para irse que era la mejor opción para ellos. Muchísimas gracias, señor Gargallo. En nombre del Grupo Parlamentario Popular le va a hacer las preguntas mi compañera Susana Cobos. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Gargallo, a esta comisión de investigación. Nos ha sorprendido que usted ha manifestado que es concejal en Mosqueruela, pero no viene en nombre o en representación del ayuntamiento. También nos ha dicho que es usted representante de UAGA, pero tampoco viene en representación de esta organización. ¿Podemos entender que entonces viene solo usted a título particular, a expresar su opinión a título particular? Y aprovechando que está usted aquí en esta comisión de investigación y que es además representante de UAGA, ¿nos podría usted decir cuál es la postura que comparte la organización respecto a la implantación de las energías renovables? Gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, pues a título particular, bueno, yo creo que al principio lo he dicho, ¿no?, que vengo a prestar mi testimonio en estas dos facetas, como ganadero y como responsable también, como responsable de sector. Esto es lo que, y como concejal, por supuesto. Como concejal, mi vivencia en esos plenos es lo que aquí he transmitido y aquí he traído también algún informe. Pues bueno, el pleno del 3 de enero, no recuerdo la fecha exacta, pero pues 42 expedientes, más de 1.500 páginas para estudiar en 3 días, pues bueno, el avasallamiento, y esto es lo que venía yo aquí a dar testimonio y expresar, ¿no?, que bueno, como concejal y como ganadero. Y bueno, la posición de UAGA y COAG, en esto hay una intensa preocupación, pero claro, la preocupación solo es en las zonas donde estamos invadidos por esto, que es con la ganadería extensiva. Lo que pasa es que hay otros muchos problemas y, como dicen, ¿no?, que primero hay que atender lo urgente y luego lo importante. Y lo urgente muchas veces es que se te come los insumos, costes, etcétera, etcétera, que esto pues no viene aquí a cuento. Pero la posición es que ya hay una seria preocupación por la invasión tanto en regadíos, que está ocurriendo, como en viñedos, que lo comentan los compañeros, como en tierras agrarias, tierras agrícolas, y también, por supuesto, en zonas de pastos. Y en esto, pues bueno, muchos otros compañeros, pues de forma personal, te han comentado que pues, las presiones, etcétera, etcétera, que están sufriendo. Señor presidente, como me quedan unos segundos, entonces, ¿la postura oficial de UAGA se ha posicionado oficialmente UAGA con respecto a las energías renovables? Aparte de lo que usted ha dicho de la preocupación, ¿cuál es la postura oficial de UAGA? Es lo que nos gustaría saber, por favor. La postura oficial de UAGA pues la tendría que decidir sus órganos competentes, pero en esto requiere su tiempo, aunque se está elaborando ya, claro. Pues muchísimas gracias, señor Gargallo.